La transición a las pinturas negras no se realiza de una forma abrupta, sino que fue un proceso gradual, marcado por diversos factores personales, sociales y artísticos. La enfermedad y el aislamiento personal que tiene que sufrir cuando se queda sordo y que su obra también refleja el paso de los temas brillantes y decorativos que dominaron sus primeras etapas, que cambian, y Goya comienza a explorar aspectos más oscuros de la naturaleza, el miedo, la vulnerabilidad, y empieza a reflejar también esto en su serie de grabados llamada Los Caprichos. Luego está el contexto histórico, la guerra y la represión que sufre en ese momento la España en la que vive Goya. Es una época muy convulsa, se produce la invasión napoleónica, la guerra de la independencia y las protestas posteriores de los absolutistas que quieren restaurar el absolutismo, y esto deja huella en su arte. Goya presencia de primera mano los horrores de la guerra y la brutalidad humana, y lo inmortaliza, por ejemplo, en su serie de grabados llamados Los desastres de la guerra. Luego, por otro lado, está el desencanto filosófico y espiritual. A medida que Goya envejecía, su visión de la vida se tornó cada vez más desencantada. Vive un periodo de transición entre la Ilustración y el Romanticismo, y aunque en sus primeros años abraza los ideales ilustrados, el fracaso de estos frente a la realidad que vive le deja profundamente desilusionado. Serían Saturno devorando a su hijo, El aquelarre, la del perro, que seguro que conoces, Duelo a garrotazos, la romería de San Isidro. Bueno, a mí la que más me impresiona y la que a mucha gente es Saturno devorando a su hijo. Está basada sobre el mito de Cronos, que es Saturno en la mitología romana, que temiendo ser destronado por sus hijos decide devorarlos al nacer. Esta pintura es una alegoría del tiempo, que lo consume todo, incluso lo que engendra, y Goya la convierte en algo profundamente humano y aterrador. Saturno está representado como una figura grotesca, con ojos desorbitados y una expresión de locura y desesperación. La violencia del acto es evidente en los trazos agresivos y los restos del cuerpo mutilado que sostiene. Parece poseído por el miedo y la necesidad irracional de proteger su poder. Algunos historiadores y críticos han visto una analogía en representar los temores de Goya hacia la condición humana y el poder destructivo de las pasiones. El abuso del poder, por el poder absolutista, especialmente en el contexto de esa España marcada por la guerra, por la represión, por la restauración. También usa una paleta de colores muy oscura, limitada. Predominan los negros, marrones y los rojos, y esto refuerza la sensación de violencia y opresión. Las pinceladas rápidas también refuerzan esta sensación tan característica de las pinturas negras. El caso de Goya es único porque su transformación refleja no solo una evolución artística, sino una respuesta visceral a las tragedias personales y la violencia sociopolítica de su época. Goya no busca simplemente innovar. Usa su arte como un medio para exorcizar sus miedos y reflexionar sobre los aspectos más oscuros de la humanidad. Goya pinta las pinturas negras en la Quinta del Sordo, que es una casa que alquila, que compra cuando se queda sordo, y que no debe su nombre precisamente a él, sino que el antiguo inquilino también era sordo. Y allí realiza estos frescos, que no son propiamente frescos porque no usa la técnica bien, es directamente óleo sobre el muro. Y entonces este soporte improvisado también da a las obras una textura rugosa y cruda y refuerza este carácter espontáneo y visceral. Luego también destacamos la desproporción y la deformación de las figuras. Las figuras humanas en las pinturas negras están desproporcionadas casi siempre. La ausencia de un espacio definido, están en planos oscuros, eliminando la perspectiva tradicional. Esto crea una sensación de encierro, ahogo, sin escape para las figuras representadas. Luego también usa bastantes símbolos, no es un elemento exclusivamente técnico, pero por ejemplo
En obras como El perro hay un perro semienterrado que simboliza la soledad, las brujas, los rostros desfigurados que representan ideas como la decadencia, la irracionalidad. En resumen, las pinturas negras no solo reflejan la realidad de la España del siglo XIX, sino que también son un manifiesto artístico de una mente atormentada. Refleja la sociedad de su tiempo en las pinturas negras, aunque lo hace de una manera simbólica, subjetiva, emocional, en lugar de representar hechos o personajes específicos, como se hacía en otras épocas, que se representaban directamente batallas o personajes que habían estado involucrados en las guerras o en los conflictos. Por eso son un reflejo, estas obras distorsionadas, de las tensiones, los miedos, los conflictos que definieron en la España de principios del siglo XIX. Goya captura no solo los problemas visibles de su época, sino que también captura el clima psicológico, social, que emanaba de un país profundamente marcado por ella, por la represión, la incertidumbre, la violencia, la pobreza también y un sentimiento generalizado de desilusión.